Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes en vivo en la señal 2 de Somos Alta y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento para entender los temas de la realidad. Siempre decimos echarle luz a la noticia y de esa manera usted y nosotros tratar de hacer una comprensión mejor de aquellas cosas que están pasando no solo a nivel internacional, sino también a nivel provincial y también nacional. Y la semana pasada hemos recibido muchísimos mails, muchos llamados telefónicos que nos han servido para reflexionar respecto de la columna y de los bloques que habíamos tenido el martes cuando estuvieron acá, tanto el Gringo Marocco por el Frente para la Victoria, dando las causas y motivaciones que habían inducido al voto de un más del 50% de la población hacia la presidente de los argentinos, y por otro lado un análisis económico de la realidad mundial y nacional que hacía Julio Moreno. A través de estas dos columnas hemos podido recepcionar lo que usted interpretaba como lo positivo para el voto y quizá no hablar de lo negativo, sino ese otro 50% de los ciudadanos argentinos que no convalidaban quizá el gobierno o tenían otras preferencias. Y allí podríamos decir y volver a repetir motivos por los cuales seguramente se votó a la presidente Kirchner para su nueva reelección y por otro lado mirábamos un 50% fragmentado de una oposición que casi diríamos tuvo más premisas individualistas para poder salir a la contienda que a lo mejor pensar en un país que necesitaba tener otra propuesta para que estos candidatos sean votados. Y allí decíamos, por ejemplo, ¿no?, que la institución presidencial en la Argentina se había fortalecido. Quizá había sido una motivación para muchos argentinos que en el 2001 habían dicho que se vayan todos y hoy fueron a votar el domingo pasado a un 75% de ciudadanos. Ese es un motivo más que importante, porque comentábamos que justamente los presidentes, si algo no tienen que hacer es no dejar doblegarse por corporaciones o por intereses económicos y privilegiar la institucionalidad del país. Ese es un valor que seguramente tendremos que defender de acá a futuro porque así lo elegimos también constitucionalmente cuando definimos que tenemos un poder ejecutivo fuerte. Por otro lado, quizá la cantidad de subsidios que han sido de alguna manera beneficiosos para algunos en forma particular, para otros en forma de sector, y que se han visto beneficiados y por lo tanto también han sentido esa necesidad del voto. Y así podríamos hablar de las jubilaciones que tantos argentinos deseaban y seguramente, como comentábamos, muchas veces no se habían hecho los aportes correspondientes por parte de la patronal y el Estado en una suerte de solidaridad con aquellas personas que durante años quizá habían trabajado y no habían tenido los aportes, han conseguido la jubilación. Y así podríamos seguir en un montón de situaciones favorables para el voto positivo y que son totalmente loables. Y por otro lado decíamos, bueno, entre otras cosas, también el hecho de haber pagado las deudas, ¿no? El hecho de haber pagado la deuda con el Fondo Monetario Internacional ha permitido quizá la independencia en la política económica. Esto visto por algunos economistas y por ese lado también un voto positivo hacia el oficialismo. Y por otro lado decíamos, bueno, ¿cuántos, viendo que una democracia se nutre más de consensos y disensos, veían en el oficialismo una suerte, digamos, de pseudo totalitarismo en algunas cuestiones muy fuertes donde no había lugar para la discusión en los ámbitos de la oposición, o leyes que habían salido a espaldas del pueblo argentino, como esa ley que el año pasado hemos padecido muchos argentinos, cuando se ha destruido un concepto de familia que históricamente era importante para justamente la construcción de una patria y de una nación. Y así podríamos hablar de varias de estas cuestiones
que han hecho que unos voten, un 50% de la población esté a favor y otro 50% de la población buscando otras alternativas. Algunos hablan inclusive de un voto castigo a la oposición por haber ido fragmentado. Eso también puede ser cierto. También otros dicen, bueno, ¿por qué no tenemos una política de derechos humanos que incluya a todos y ha sido tan parcial? Incluso llegamos a comentar que teníamos el caso del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, que era, digamos, había sido defensor de terroristas. Eso obviamente a mucha gente no le gustaba, es el único país de la Argentina que no condena a los terroristas. Entonces, esas parcialidades seguramente tienen que ver con ese otro 50% de la población que no estaba conforme. Inclusive hoy encontrarnos con un gerente de Canal 7 como Eduardo Anguita, que fue terrorista y conduce el canal público. Bueno, y así con los, podríamos decir, los prostíbulos de Zaffaroni o la bolilla que en la justicia siempre le cae al juez Ollarvide en aquellas causas donde el Estado termina siendo juez y parte y no logra cierta ecuanimidad. Bueno, ese es el otro 50% y así podríamos ir ahondando un poco más. Pero como de acá a octubre vamos a tener que ir ahondando en estas cosas y decíamos que la democracia es consenso y disenso, lo lógico sería interpretar cuál es esa civilización, ese tipo de sociedad a la cual queremos pertenecer a los argentinos, y nos vamos a acercar o alejar seguramente de las políticas que estén más cerca o más lejos de esos principios que hacen a la civilización, que tienen que ver con una Argentina que tuvo una historia y que tiene también un devenir por delante. Como decía Ortega y Gasset, era esa nación que de alguna manera es un criterio mucho más unificador, que tiene que ver con lo que queremos ser, con las ganas de ser y que todavía no somos. Para terminar, hablábamos también de la ley del número. Si hoy, digamos, Tinelli marca la cultura del país, porque el 75% es afecto a ver ese programa, nosotros creemos que no tenemos que caer tampoco en la tinelización de la cultura, porque no sabemos, perdón, de la política, porque no sabemos si la ley del número es la que manda.